Conversamos en este episodio sobre el aumento del combustible y el impacto que eso tiene en el bolsillo de las personas. Y para eso estamos con Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de defensadeudores.cl. Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Piedad? Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que en realidad se ha tomado la agenda durante la semana. Una y gasolina se la va a seguir tomando. Exacto, y que nos va a afectar por un buen tiempo probablemente el bolsillo, con una benzina de 93 octanos que sube 372,2 pesos por litro y un diésel que sube 580,3 pesos por litro. O sea, estamos hablando de subidas importantísimas, y uno veía al inicio, cuando conocimos el anuncio en la primera oportunidad, el día lunes, muchos decían, bueno, yo no tengo auto, no importa, pero la verdad es que esto va a impactar al bolsillo de muchas formas. O sea, a ver, el tema de la benzina es un tema, Piedad, que claro, uno podría decir en principio, bueno, sí, no me importa, yo me muevo en transporte público o no tengo auto, ¿no es cierto? Pero esto, el efecto final es un alza del índice de precios del consumidor, que se traduce en un alza de la canasta básica finalmente. Sé que iba a subir el pan, va a subir las verduras, ya lo decía el presidente de las ferias libres, entre un 30, un 50, un 40 y un 60% estimaban de que podía subir el precio de las verduras. En consecuencia, esto va a hacer que al experimentar un aumento del IPC tengamos un aumento en el valor de la UEF, lo cual conlleva aumento en los dividendos que pagamos por nuestros créditos hipotecarios, aumento en el seguro que pagamos del auto, aumento en la colegiatura que pagamos en el colegio o en el jardín infantil, en la alarma de la casa, en definitiva todos aquellos servicios que se pagan hoy día en unidades de fomento. Y eso provoca un desequilibrio en un hogar que lo puede llevar, según algunos cálculos que han hecho expertos en temas microeconómicos, ¿no es cierto? Podría llevar un aumento del costo de la vida entre un 5 y un 15% durante lo que queda del semestre. Eso es lo que va a hacer que el bolsillo de muchos chilenos caiga en un estrés financiero no menor. Esta crisis en particular que se va a desencadenar producto del alza del IPC va a afectar, no te quepa duda, tanto a clases sociales de estrato bajo como a clases sociales de estrato alto. Esto hoy día pone en riesgo la rentabilidad de las grandes empresas, pone en riesgo la continuidad de la pequeña y mediana empresa y pone en riesgo el empleo de aquella clase trabajadora. Es decir, es más bien transversal el efecto que se puede producir, que va a hacer que probablemente cuando tengamos el índice de morosidad que entrega DICOM Equifax en conjunto con la Universidad de San Sebastián, trimestralmente veamos un aumento de la morosidad de los chilenos, volvamos a ver un aumento en la morosidad de los créditos hipotecarios, y cuando la autoridad entregue las cifras de empleo, eventualmente podríamos ver un aumento del desempleo o bien un aumento del empleo informal. Y de hecho esto pasa, sabemos, porque es una de las alzas más importantes en el precio de los combustibles. Obviamente esto está influenciado directamente por lo que está pasando en el exterior, el conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán, lo que sucede en el estrecho de Hormuz. Pero afecta aquí en Chile, por lo menos principalmente a la clase media, que lo decíamos, no recibe muchas veces ayudas estatales por la situación en la que se encuentra, pero al mismo tiempo no es un grupo social que tenga holgura económica. Los trabajadores que usan transporte propio, las pymes y los transportistas, por supuesto, también, y en general todos los consumidores, porque claro, todos los precios van a subir. En la práctica, este aumento de combustible impacta directamente en muchísimas áreas. O sea, es difícil que uno pueda decir, no, a mí no me va a afectar tanto en mi presupuesto. Es difícil dimensionarlo. O claro. sea, a todos nos va a afectar en el presupuesto. Uno podía pensar que no tanto, pero la verdad es que sí. Algunos no tanto, esa es la gran diferencia, Piedad. Algunos no tanto y a otros demasiado. Y eso es lo preocupante, porque, mira, me tocó ayer estar en una charla que me invitó ProPyme, una asociación gremial que reúne a más de 15.000 pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Me tocó estar con ellos ayer en una charla un poco más de 45 minutos y en el momento de las preguntas había mucho pequeño y mediano empresario que me decía, mire, ¿sabe qué, abogado? Yo estaba a punto ya de salir, estaba a punto de presentarle mi plan de reestructuración de deuda a la banca, estaba a punto de terminar de pagar los compromisos que tenía con Tesorería General de la República, pero esto es el tiro de gracia que estaba esperando. En el fondo hoy día van a haber muchas economías domésticas, economías de empresas de menor tamaño, que estando en el borde del precipicio, este es el empujón que los va a lanzar al vacío. Ahora,
más que hacer un llamado y más que ser alarmistas en el fondo en nuestro discurso, yo creo que hoy día es el momento de plantear soluciones al menos paliativas. Hoy día quien pretenda tener una fórmula mágica, ¿no es cierto?, quien pretenda tener una bola de cristal y poder predecir el futuro, creo que está faltando a la verdad, porque como bien señalaste, Piedad, esto es una crisis, no es una crisis local, esto no es política económica nacional, esto es geopolítica, esto es una crisis económica mundial que proviene de un hecho que no tiene nada que ver el gobierno de turno. En consecuencia, los efectos no dependen de lo que podamos hacer en nuestra economía local. En ese orden de ideas, Piedad, el llamado es a mantener la calma, pero tomar acciones. Tú me podrás decir, bueno, ¿qué acciones puede tomar hoy día una pequeña y mediana empresa que se encuentra en este abismo y que hoy día está frente a una incertidumbre desencadenada por este conflicto económico mundial? ¿O qué puede hacer la persona, el dueño de casa, el taxista, quien conduce una aplicación, quien tiene un furgón escolar que se va a ver afectado por el alza del combustible? Bueno, hoy día como remedio paliativo, si estuviésemos hablando de una enfermedad, frente a la fiebre, uno más que en el primer momento cuando tenemos fiebre, más que atender al diagnóstico final, ¿no es cierto?, más que atender a cuál es la enfermedad base que tenemos, lo primero que hacemos es tomarnos un paracetamol para controlar esa fiebre. Hoy día ese paracetamol financiero viene a ser, en el caso de las personas naturales, la renegociación de sus deudas, que les permite suspender por un periodo de 6, 8 o 9 meses el pago de sus deudas. Y en el caso de las pymes, lo que conversaba ayer con las pymes que asistieron a esta charla a la cual invitó ProPyme, es ocupar las herramientas de la ley de Estatuto Pyme, particularmente la asesoría económica de insolvencia, y en el caso de la ley 20.720, ley de quiebras, conocida popularmente, ocupar el mecanismo de la reorganización judicial simplificada. En términos simples, ambas normas permiten que una empresa que factura menos de 25.000 UF al año, es decir, una pyme que vende 70, 80 millones de pesos mensuales, pueda congelar sus pagos hasta por 190 días, que son 6 meses. Estamos en el mes de marzo, estamos terminando marzo, estamos señalando que utilizando la ley, una persona o una empresa podría acercarse al mes de noviembre, diciembre del 2026 a recién empezar a pagar nuevamente sus deudas, una vez que tengamos un poquito más certidumbre, Piedad, del escenario económico que vamos a enfrentar en lo que queda este primer semestre y durante el segundo semestre del año 2026. Y en un mes como marzo, Ricardo, ¿qué errores financieros son los más comunes frente a este tipo de alzas? Porque uno dice, claro, un alza de este tipo siempre va a impactar, pero marzo es un mes que hemos conversado, es particularmente difícil. Sí, se cometen muchos errores. Nosotros hemos realizado algunas encuestas con nuestros clientes y vemos que con preocupación que la gente sigue eligiendo el avance en efectivo como una forma de subvencionar el mes de marzo. Lo hemos dicho hasta el cansancio, el avance en efectivo es una herramienta de endeudamiento mucho más cara que un crédito de consumo, que puede llevar inclusive a pagar un 100% más de interés. En consecuencia, ¿qué cosas podemos evitar? Podemos evitar esto, o sea, pagar deuda con más deuda. Cuando nosotros comenzamos a pagar deuda con más deuda, solamente postergamos este empobrecimiento a un empobrecimiento aún más caro. Con el caso de las pequeñas y medianas empresas, ayer, Piedad, también develamos una encuesta que habíamos realizado con ProPyme y un informe que preparamos para todas las pequeñas y medianas empresas, que señalaba que más del 62% de las empresas hoy día estaba inyectando capitales propios, endeudamiento personal, para la operación del negocio. Eso también es un tremendo error. Cuando nosotros tenemos una empresa, como decía un profesor mío, el negocio deja de ser negocio cuando ya no es negocio. Es decir, si el negocio no da para pagar sus propias deudas, cometemos un tremendo error en meter deuda personal de familiares o amigos para tratar de apalancar la operación. Uy, eso es súper complejo, ¿verdad? Porque uno piensa que, bueno, y lo hemos hablado en otros capítulos también, uno piensa que así puede solucionar un problema que se ve menor o atajarlo, pero en realidad es que es altamente probable que sea lo contrario. Sí, porque en el fondo es autoengañarnos. Nosotros decimos, oye, no, mira, pagué las cotizaciones previsionales o pagué los impuestos de este mes con un crédito personal que saqué a través de un avance en efectivo. Sí, sorteaste un problema, pero te estás metiendo en uno mayor. ¿Qué es lo importante hoy día? Es ponerle un poquito piedad del cascabel al gato. Yo creo que hoy día está para... la situación económica de nuestro país está para tomar decisiones inteligentes, y esas decisiones inteligentes tienen que pasar por decisiones oportunas. Hoy día la oportunidad que dice en el caso de las pequeñas y medianas empresas, buscar herramientas que les permitan postergar sus pagos
cumpliendo la ley, y en el caso de las personas también poder tener esa holgura mensual para poder llegar a fin de mes. El hogar chileno ya está estresado. En estadística, nuestros clientes que se someten a los procedimientos de renegociación llegan con el 95% de su ingreso mensual comprometido. Imagínate. Es decir, con un aumento del 5, del 10 o del 15% en un escenario pesimista que podría aumentar el costo de la vida para la clase media, vamos a tener personas que ya el sueldo no les va a alcanzar. Van a tener comprometido más del 100% de su ingreso mensual en el pago de deudas. Para esas personas que están en esa situación, hoy día el procedimiento de renegociación, junto con permitirles un periodo de 6 a 9 meses con pago cero respecto a sus deudas, les permite posteriormente bajar en promedio un 40% de su carga financiera mensual. Es decir, poder bajar en el caso de que usted gane 1 millón de pesos y que hoy día está pagando 950.000, que es el promedio que nosotros tenemos de los clientes que atendemos en defensadeudores.cl, poder esa persona que gana 1 millón de pesos poder bajar esa carga financiera al menos a 600.000 pesos mensuales. Para poder quedar con una holgura de 400.000, digamos. Claro, hoy día eso es oxígeno que le permite tanto a las personas como a las empresas poder llegar a fin de mes y poder dar vuelta a esta bicicleta. Sí, pensando en lo que comentábamos recién, vamos a ver más adelante con Mario Espinosa también algunas recomendaciones y qué hacer en caso de estar en un endeudamiento ya más crítico, pero muchos están viendo esta situación desde esta semana y empezando a cuestionarse, claro, cómo vamos a hacer frente a estas alzas, a estos gastos, sobre todo quienes trabajan, por ejemplo, en el rubro del transporte o quienes van a verse más directamente afectados por esta subida. ¿Es un buen momento para tomar créditos o avanzar en cuotas para poder paliar o enfrentar estos gastos? Yo creo que hoy día es un momento de tomarse esto con mucha cautela, Piedad. Tomar créditos sobre créditos, yo nunca lo he recomendado. En el caso de los créditos hipotecarios, hoy día estamos en toda una discusión de que si hay IVA, si es que no hay IVA, si es que las tasas van a subir, si es que las tasas van a bajar. Creo que es un mal momento para tomar decisiones que puedan tener efectos en el largo plazo. Hoy día, económicamente, estamos viviendo más bien un día a día. Estamos avanzando, como alguna vez escuché, es un día a la vez. Y en ese contexto creo que comprometer decisiones de mediano a largo plazo hoy día podría ser un error. Sí, eso es bien difícil. Bueno, obviamente nosotros vamos a estar aquí siempre tratando de resolver esas dudas y los invitamos a todos ustedes quienes nos escuchan a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp en el más 569-85-21-23-60, donde nos pueden entregar las dudas que tengan para tratar de resolverlas junto a defensadeudores.cl. Ricardo, muchísimas gracias. En el segundo bloque vamos a estar conversando con Mario Espinosa. Sí, yo tengo que dejarte, Piedad, lamentablemente alcanza a estar solamente el primer bloque porque voy saliendo a la radio Pudahuel, donde vamos a tener también una entrevista, porque ha sido un día tremendamente noticioso, donde en el fondo yo entiendo, hoy día está todo el mundo hablando de la macroeconomía, está hablando de la política económica internacional, pero pareciera ser que muchos están olvidando a las personas, que desde mi perspectiva es el segmento hoy día que está más, es la clase media, es la que peor lo está pasando y la que más necesita hoy día conocer y adquirir herramientas legales, económicas que le permitan sortear esta ola que estamos surfeando. Sí, y que es bien preocupante. Gracias, Ricardo. Nos veremos. Cuídate mucho, que estés muy bien. Nosotros vamos a hacer una pausa en este ADN Te Escucha, pero antes contarles algo que veníamos diciendo ya. En marzo suben los gastos y aparecen los síntomas. Noches en vela, estrés financiero, tiritón en el ojo. Nombre no oficial, Marcitis. Tratamiento, defensadeudores.cl. Hazle caso a tus síntomas y mejórate de las deudas con abogados expertos. Y Turismo City tiene la solución para que viajes al menor costo. Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y encuentra los mejores precios de vuelos, hoteles y paquetes con una sola búsqueda. Turismo City, paga menos por viajar. Pausa en este ADN Te Escucha, ya volvemos. Seguimos conversando en este ADN Te Escucha sobre este aumento en el precio de los combustibles y cómo impacta directamente al bolsillo de los chilenos. Muchos de esos bolsillos con poca solvencia y de hecho bastante endeudamiento. Conversamos ahora con Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Piedad, cambien el equipo. Cambien el equipo. Muy bien, todo bien.
todo muy bien. Bien pendientes de esta información, sabemos que tenemos que centrarnos en ver o buscar quizás entregar soluciones ante la situación económica compleja que van a vivir o que están viviendo ya muchas familias. Habíamos hablado recién con Ricardo cuáles son los grupos objetivos, digamos, que pueden verse más afectados, y podríamos entregar también algunas recomendaciones o conductas que son responsables para cuidar justamente el bolsillo durante este mes, que es difícil, y los que vienen. Sí, bueno, como bien decía Ricardo, y es algo también que es muy evidente, que esta alza va a afectar principalmente a la clase media y a las pymes, y algo que uno pudiera pensar que quizás no me va a afectar porque yo no tengo auto, ¿no? Ya vimos que eso hay una cadena de suministro que se ve afectada y que al final llega al bolsillo de todas las personas. Y en ese sentido, obviamente siempre es importante tener algunas herramientas y algunas conductas que pueden beneficiar que este efecto sea lo menos posible, o que podamos manejarlo de alguna manera. Desde las más obvias, como es algunos, yo estaba viendo ahora que me llegan a través de redes sociales o de publicaciones, muchos consejos para ahorrar benzina en el manejo propio del auto, si es que tú tienes auto, y cómo podemos ahorrar benzina y por lo tanto sacarle mayor rendimiento a cada litro de benzina. Pero desde el punto de vista del presupuesto de las familias, y yo creo que ya llegó el momento, y como lo hablábamos ya desde siempre y el año pasado, es que ya tenemos que empezar a revisar el presupuesto, ¿cierto? Tenemos que empezar a funcionar en base a presupuesto, porque este tipo de situaciones ocurren. No sé si tú recuerdas cuando hablábamos de que había llegado marzo y que decíamos que marzo en realidad no era un mes que generaba el problema, sino que en realidad era donde se hacía visible el problema que arrastrábamos desde conductas un poco desde el punto de vista financiero erróneas, que era arrastrábamos deuda, arrastrábamos compras con tarjeta de crédito, avance en efectivo. Y bueno, marzo nos dio esta sorpresa desagradable del aumento. Claro. Entonces ya es bueno que empecemos a acostumbrarnos a hacer presupuestos de las finanzas familiares, y que empecemos a manejar ese presupuesto, poder revisarlo, poder llevar un control de los gastos y siempre priorizar. Cuando tengo una cantidad fija de ingresos y eso no me alcanza porque hay aumento de costos que no tenía considerado, como por ejemplo puede ser esta alza de los combustibles, bueno, tengo que priorizar. Y ahí, lamentablemente, la priorización significa dejar algunas cosas fuera, reducir otras, pero yo tengo que priorizar los gastos que son básicos, ¿ah? Vivienda, servicios básicos, mercadería, y dentro de la mercadería también aquello que es de absoluta necesidad, evitando compras compulsivas o impulsivas, mejor dicho, o también gastos que son innecesarios, o que yo puedo obtener algunos sustitutos dentro de las mercaderías. Hay sustitutos que son de menor valor, claro, y alternativas. Otras opciones, exactamente. Otras marcas, hay que, digámoslo. Claro, de otras marcas propias también, de muchas tiendas comerciales. Sí. Y eso cumple el mismo fin, satisface la misma necesidad y a un menor costo. Y recalcando lo que decía Ricardo en el primer bloque, evitar absolutamente el avance en efectivo. Yo sé que es muy tentador ocuparlo porque es muy fácil, porque a diferencia de las compras con tarjetas de crédito, es dinero que yo puedo destinar a otras cosas, ¿verdad? Porque es liquidez, es un plata que se me transfiere a mi cuenta. Entonces yo puedo destinarla a otras cosas de manera un poco más libre, y no a través de compras en el comercio, como pueden ser las compras en cuotas sin interés de las tarjetas de crédito. Pero es un endeudamiento extremadamente caro, y si yo recurro a ese tipo de herramientas para, por ejemplo, absorber el mayor costo que va a tener mi vida familiar producto del alza, no solo por el uso de combustible, sino que también ya vimos que esto va a repercutir en otras cosas, incluso en la UF, va a ser un problema después difícil de manejar. Sí. Y otras cosas, otras conductas responsables es comparar siempre, ajustar el consumo en el supermercado, evitar las compras por delivery o también el transporte, poder reunirnos entre varias personas y trasladarnos. Hay algunas cosas que son bastante más cotidianas
y prácticas que uno puede ir recurriendo para poder hacer frente a esta situación. Sí, además uno piensa en lo que estábamos diciendo ahora, claro, qué puede ir haciendo uno, ¿no? Como recomendaciones, pero también hay que darse cuenta del problema. Y muchas veces uno le hace el quite, ¿no? Si no Evade, tanto, claro. evade, ¿no? Sí, ya lo voy a solucionar, el próximo mes lo veo, etcétera. ¿Qué señales nos indican que una persona o que una familia ya está entrando en una situación de sobreendeudamiento? A ver, hay algunas señales que son bastante evidentes. Por de pronto, mira, vamos al primero. Estamos recomendando que las personas funcionen en base al presupuesto. Por lo tanto, si tú cuando haces ese presupuesto ves que lo que tú destinas al pago de deuda supera el 25% de tu ingreso, eso ya es una situación de sobreendeudamiento que puede transformarse después en una situación de un sobreendeudamiento crítico y caer en morosidad. Entonces, si tú sobrepasas lo que destinas mensualmente al pago de cuotas de crédito, los estados de cuenta, tarjeta de crédito, etcétera, sobre el 25% de tu ingreso, bueno, ahí ya estás en un problema y necesitas hacer ajustes. Pero hay otras señales que son muy evidentes. Por ejemplo, comprar mercadería en cuotas, ¿ah? Que es, mercadería, ojo. Mercadería, claro. El supermercado en cuotas, la farmacia en cuotas, que son compras que son recurrentes. Probablemente tú necesitas un medicamento de manera recurrente y por lo tanto si todos los meses lo vas pagando en cuotas vas a ir generando una bolita de nieve. Lo mismo con la mercadería. Tú la compra la haces para la semana, para el mes o día a día, no importa, pero es algo que es recurrente y estás dividiendo una situación de consumo inmediato a postergando el pago en cuotas. Por lo tanto, claro, te va a solucionar la urgencia de ese mes en particular, pero si eso tú lo transformas en un hábito, en algún momento eso te va a generar una bicicleta y esa bicicleta después la cadena se rompe y caemos en una situación de morosidad y luego probablemente en una situación de insolvencia. Entonces, siempre estar muy lúcidos y presentes en lo que significa el nivel de endeudamiento y la forma en que yo sobrellevo mi déficit, ¿ya? Primero, si la suma de gastos e ingresos salgo en rojo, bueno, yo tengo que hacer ajustes. Yo no puedo suplir ese déficit con el financiamiento, con crédito. No puedo incorporar la línea de crédito o la tarjeta de crédito, el cupo que yo tengo ahí, a mi presupuesto mensual. No, eso es un crédito, es un financiamiento y probablemente también de muy alto costo. Las tasas de interés de las líneas de crédito son altísimas y lo mismo lo hacen en efectivo. Entonces, yo creo que también implica un sacrificio personal y familiar, donde también toda la familia tenemos que estar alineados, y por eso es muy importante conversarlo al interior de la familia, que esto es un esfuerzo de todos para poder sobrellevar este tipo de situaciones, y yo sé que es difícil porque, como tú bien dices, nos gusta evadir, nos gusta eludir el problema, hacer como que no pasa nada. Claro. Pero el problema es que cuando que yo dejo pasar el tiempo y no tomo decisiones, el problema después es mucho peor. Sí. Si pudiésemos sintetizar recomendaciones así bien específicas para las personas que van a sentir probablemente más difícil este aumento del precio de los combustibles. 3 recomendaciones concretas para quienes nos estén escuchando hasta ahora y digan, oye, en realidad parece que sí estamos en una situación crítica, no lo quería ver, pero en realidad Mario Espinosa tiene razón, tengo que poner atención en eso. Ya, ¿qué hacer ahora? ¿Qué podemos recomendar? A ver, primero que si tú tienes tus deudas al día, revisa cómo va tu presupuesto semanal y mensual, porque probablemente con lo que tú hoy día alcanzabas a cubrir el pago de tus cuotas, hacer las compras de la semana, los gastos básicos, eso puede cambiar. Por ejemplo, hay dividendos que están en UF. La UF probablemente a partir del mes de abril empieza a subir. Y en mayo también va a subir, porque esto es un efecto, esto ocurrió a mediados de marzo o casi la última semana de marzo, por lo tanto el efecto lo vamos a empezar a ver en abril-mayo. Claro. Entonces, anticiparse en esto, si tú estás al día, es importante, ¿ya? No esperes a que dejar de cumplir, dejar de pagar para poder tomar medidas. Ahora, si tú ya estás con deudas atrasadas, estás en morosidad, existen alternativas legales que te permiten solucionar tu problema de sobreendeudamiento o insolvencia, ya sea la renegociación, ya sea si eres una pyme, está el estatuto pyme, la reorganización simplificada y eventualmente si es que esto ya no tiene vuelta, bueno, la quiebra siempre está como una solución de última opción, pero que sigue siendo válida ante estas situaciones.
Esto en caso de que estás morosidad. Ahora, si esta situación de insolvencia no es insalvable, bueno, ahí con mayor razón en esa figura, en esa situación, necesitas hacer ajustes en la forma en que tú llevas tus finanzas y ajustes desde el punto de vista del presupuesto. Y finalmente, y algo muy importante, es que no debes pagar deuda con más deuda. O sea, no puede existir esa combinación. Eso en ningún motivo. Yo creo que si tú llegas a esa situación, tienes que hacer un cambio fuerte y tomar una medida correctiva mucho más profunda, como por ejemplo estas herramientas legales que yo te contaba. Porque al final eso es una bicicleta. Si tú vas a pagar la cuota de tu tarjeta de crédito con el cupo de otra tarjeta de crédito, te vas a mantener el día de manera muy extraña, además, claro. Y no, y es una ilusión, es totalmente artificial. Y en algún momento se te van a acabar las tarjetas de crédito a las que vas a recurrir y al final en vez de deber 100 vas a terminar debiendo 1.000.000 o 1.000 o no sé. Entonces, jamás pagar deuda con otra deuda, a menos que hagas una consolidación. Eso sí también es una situación que uno puede hacer. Yo no sé hoy día qué tan factible es por la situación económica en la que estamos y las restricciones al crédito que existen, pero aquellas personas que están al día, pero que pagan una alta carga, que tienen una alta carga, porque pagan muchas cuotas de muchos créditos, bueno, quizás a través de la consolidación podría ser una alternativa de bajar tu cuota mensual, tu carga financiera mensual, y por lo tanto ahí habrá que sacar los cálculos por si es algo que te conviene, pero podría ser una solución. Ahí no estás pagando deuda por deuda, lo que estás haciendo es bajar tu carga financiera, entonces desde ese punto de vista es una solución. Sí, qué importante es pensar en eso siempre, porque uno dice, bueno, no, como que uno tiene que, lo primero es enfrentar este problema y no enfrentarlo quizás necesariamente con medidas, sino que darse cuenta de que es un problema, de que hay que contenerlo y de que hay que poner atención. No caigan, claro, en este error de, bueno, encontré este crédito, me ofrecieron. Te ofreces, al final. Claro, me ofrecieron este crédito que tiene mejores cuotas, entonces con esa plata voy a pagar este otro crédito que está más difícil, pero entonces uno se empieza a complicar porque de repente aparece un imprevisto. Claro, y además y ahí todo el plan que teníamos que nos dejaba súper tranquilos no nos funciona. No funciona. Y además, esto de prepagar créditos, si es que tú vas a hacer eso, hay que también pensar en ¿cómo decirlo? El momento en que tú prepagas un crédito. Los créditos en general tienen un desarrollo, ya que se va generando a lo largo de los plazos que se pactó, ya, y en general siempre las primeras cuotas es solo pago de intereses, ¿ya? Y a medida que vamos avanzando en el desarrollo del crédito, el capital que tú vas pagando va aumentando mes a mes y después más o menos al 60% del camino ya pasa a ser más capital que intereses que los que pagas. Entonces, si tú vas a prepagar un crédito que ya te queda el último tercio o vas en la mitad, no es un buen negocio. No es un buen negocio porque tú ya pagaste prácticamente todos los intereses del crédito original y vas a generar un crédito nuevo donde vas a empezar a pagar los intereses al inicio. Entonces, hay que también sacar bien ese cálculo. No siempre prepagar es la mejor solución porque depende mucho, obviamente, de las condiciones particulares de cada crédito, pero también el momento en que tú vas a hacer eso y el tiempo que tú llevas ya pagando. Si llevas más de la mitad, probablemente prepagarlo ya no es tan buen negocio sentido, claro. Y te mantiene, es mejor mantener ese crédito vigente en las condiciones. Sí, finalmente, claro, eso puede generar que no tenga sentido. Finalmente, Mario, las alternativas entonces cuando el presupuesto no alcanza es, primero que nada, ordenarse y reducir los gastos. Tomar esas decisiones chiquititas que estábamos diciendo por último para partir. Mira, así como existe el gasto hormiga, existen también ahorros hormiga. Claro, también. Por muy menores que uno pudiera pensar, del reemplazo de bienes sustitutos por otros, cambiar mi método de transporte al trabajo, al colegio, cambiar hábitos personales también, por muy menor que individualmente puedan considerarse, en la suma no deja de ser relevante y puede ser una diferencia que te va a permitir, por ejemplo, hacer frente a este aumento del costo de la vida. Esto es inevitable, el aumento del IPC va a ser algo inevitable, el aumento del UF va a ser algo inevitable, no eso va a pasar. Ocurrir. No lo estamos viendo hoy día porque, claro, recién hoy se produjo el alza y probablemente no lo vamos a ver tanto en abril porque el IPC no va a aumentar tanto porque esto ocurre la última semana del mes de marzo. Pero en mayo probablemente esto sí se manifieste y la UF, según lo que muchos pronósticos indican por expertos, es que vamos a sobrepasar los 40.000 pesos y eso pega
en una multiplicidad de cosas, desde los dividendos hasta los seguros que tú tienes contratados, las primas de las coberturas de salud y millones de cosas más. Sí, que bueno, recordar siempre, por supuesto, que aquí está nuestro WhatsApp abierto para que puedan entregar sus dudas, sus consultas que quieran resolver en los programas junto a nosotros y junto a Defensa Deudores. Ustedes en Defensa Deudores, Mario, atienden a personas que están justamente en esta situación que estábamos comentando. Sí. Si ven que este escenario nuevo, económico, los va a dejar sin margen, escriban, contáctense con defensadeudores.cl, también con nosotros en el WhatsApp de Radio ADN, más 569-8521-2360. Hay salidas legales, lo hemos visto, lo hemos conversado, y por supuesto que siempre es buena una orientación para ver por dónde uno puede ir avanzando para salir de un problema como este, porque soluciones hay. Pero primero hay que hacer lo que decíamos recién, ¿no? Darnos cuenta de este problema, empezar a tomar acción y luego ya buscar cuáles son las soluciones legales que sabemos que ya existen, lo que siempre es una muy buena noticia también. Totalmente, existen soluciones, pero el primer paso es asumir el problema, darse cuenta del problema, no sentir vergüenza y luego de eso buscar una solución de manera proactiva, porque de que existen y que son efectivas y te pueden cambiar la vida desde ese punto de vista. Claro. Es importantísimo tener eso en consideración. Mario Espinosa, abogado y director legal de Grupo Defensa.cl, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy día. No, gracias a ti, Piedad, y espero que para la próxima vez estar el programa completo. Así que ahí nos estamos viendo. Ahí nos veremos, sin duda. Que estés bien, nos vemos. Bueno, hay que mencionar y recordarles también que este episodio completo va a estar disponible en el canal de YouTube de Grupo Defensa.cl y también en Spotify como ADN Te Escucha. Marzo trae cifras, balances y para muchos síntomas: insomnio, pecho apretado, ese tiritón en el ojo. No es casualidad, es marcitis por deudas. Lo bueno es que en defensadeudores.cl te ayudan a tratarla con abogados expertos. Hazle caso a tus síntomas y mejórate de las deudas.